Mira, yo les voy a contar la verdad de lo que pasaba. En esa época todo estaba muy caliente porque resulta que los sacerdotes estaban todos sobornados por los romanos para mantenernos a todos controlados. Ellos usaban la religión más que nada. Entonces nosotros hacíamos caso. Pero el problema venía que los rabinos, que eran mayoritariamente seduceos, también habían fariseos también, pero te cobraron una fortuna la circuncisión. Y los temas religiosos también. Jesús, que anduvo unos años antes, era una persona que ayudaba a la gente y no cobraba un mango. Básicamente, Jesús lo que hacía era un maestro que nos enseñó a la mayoría a leer y escribir, usaba la arena para enseñarnos las letras básicas, el alfabeto, y los enseñaba pasajes de la Torá. Básicamente en esa época para que te enseñen a leer y escribir valía una fortuna, no como ahora que vas al colegio y lo tenés. Eso es algo que entre todos se ha recuperado. Pero en la época que yo te estoy hablando, Roma no los permitía ni tener material literario, o sea, lo único que los permitía es el material religioso, y ese material estaba muy controlada la idea de la venida del Mesías. O sea, es que era como, no se preocupen, tenemos que aguantar a los romanos, lo decían los sacerdotes en esa época, pero vendrá el Mesías, y seguían robando. Imagínate que cuando lo mataron a Jesús, mucha gente del pueblo ni se enteró, porque fue un juicio rapidísimo, y fue un juicio que se hizo. En esa época estaban como la especie de los piqueteros que eran del sacerdocio, gente que le pagaban plata, que eran ¿cómo se llama? Los ultra ortodoxos, que por 3 mangos se vendían, eran unos vendidos, recibían subsidio de parte del templo. Imagínate, en esa época nosotros estuvimos ahí luchando. Vino un problema así nomás cuando fue que los empezaron a aumentar los impuestos. Y lo peor de todo es que empezaron a traer maquinaria importada. En esa época nosotros usamos para la cosecha, se fabrica todo, y el tema de herrería, metalurgia, lo fabricamos nosotros. Y lo estaban trayendo importado. Mucha gente quedó sin trabajo. Imagínate que las mujeres se casaban con soldados romanos, se querían casar con nosotros, lo peor de todo. Porque éramos unos muertos de hambre. Lo único que había para comer era pan, aceitunas y algunas verduras. Y ya carne no se podía comer porque era un lujo. Y si la tenías, se hacían los vivos. Y si por ejemplo vos le debías plata a alguno del sacerdocio, venía y te sacaban algún bien tuyo. Por ejemplo una mesa, unas sillas, hasta telas te llegan a sacar. O sea que era imposible vivir porque estaba todo comprado casi. Lo peor de todo que vino con la adoración del culto al dios Mitra. Lo habíamos enterado que había un grupo de romanos que empezaron a adorar a ese dios abajo del templo que nosotros teníamos. Ahí cuando vino el lío, porque nosotros dijimos, loco, los estás cobrando impuestos y traes un dios pagano que nosotros no adoramos. Lo conocen al dios Mitra, van a saber de lo que le estoy hablando. Se armó quilombo, matamos a un sacerdote el día que hicimos el golpe de estado, que fue como rebelión en la granja, no lo esperamos, fue un golpe. Y teníamos una estrategia militar que era excelente, que era la parte de túneles. Habíamos cabido túneles y por esos túneles teníamos comida, teníamos recursos afuera, íbamos a comprar con lo que habíamos saqueado al templo, íbamos a comprar a los países extranjeros. Algunos iban y teníamos íbamos a comprar. El problema es que dejamos entrar un colorado que era traidor, que fue un traidor, que los vendió a los romanos por tres monedas de oro, porque siempre hay un Judas en la historia. Este los traicionó y este los vendió directamente. Este fue capturado, había sido capturado en una emboscada, y junto con su amigo envenenaron a varios de los que estaban ahí, a varios de sus amigos, les dieron de comer vino envenenado, les dieron de tomar, y ellos se hicieron los vivos y se escaparon a Roma y dijeron, mira, nosotros queremos sobrevivir, te vamos a decir cómo son los pasajes y todo. Y él los mandó al frente a todos nosotros. Era un traidor, todos sabíamos porque eran, viste, esos tipos que vienen solamente a hacer fama, no creen en la causa. Era el típico chat que tiene todo, no le falta mina, nada de eso. Entonces nosotros peleamos ahí. Nosotros no éramos judíos, éramos israelitas, que es diferente. Nosotros los consideramos de parte de la fe de Abraham, como los enseñó Jesús. Jesús los enseñó que es la fe de Abraham. O sea, eso que era eso que metieron después en la historia es todo gran mentira creada por ellos. Ellos mintieron porque no les gustó quedar como la putita de Roma, porque eso es lo que hicieron todos esos traidores que después
salen ahí diciéndote que el templo lo van a levantar, no sé, con bolsas de arena y van a matar a musulmanes, cuando ellos los traicionaron, que ese mismo día podíamos haber ganado, pero ese traidor, ese colorado traidor los traicionó. Esos traidores que fueron los sacerdotes, los comerciantes, que se llevaron toda la guita gracias a Roma, fueron los que los dejaron morir a las 10 tribus, a los verdaderos israelitas. Los que sobrevivieron son todos descendientes de Judá y de Benjamín. Benjamín se había tomado el mango hace rato, no quería hacer nada a Judá y se fue a ir para el otro lado, una tribu que se dedicó a muchas cosas. Ya te digo, los judíos no son verdaderamente israelitas, son una sola tribu que ha sobrevivido, que es un remanente. El famoso, los verdaderos judíos, la mayoría murieron en ese atentado, que fueron que los encerraron como ratas y murió un montón. Eso no te dice la historia de verdad, pero se cargaron casi a la mayoría de verdaderos israelitas, se lo cargaron ese día. La verdad, murieron muchos porque todos fuimos a ayudar. La idea y te puedo asegurar que hasta que llegaron los Tito a defenderla, a querer recuperar a Jerusalén, nosotros lo hubiéramos ganado fácilmente porque teníamos el mejor ejército y todo. Pero ese traidor que le vendió los pasajes, ustedes pueden buscar la historia, van a saber cómo fue realmente. Van a decir que no, que ellos querían patar. Era mentira, del primer momento los entregaron a nosotros con bandeja de plata. Nosotros queríamos llegar a un pacto con Roma. La idea era que Roma deje de cobrarnos tantos impuestos, se lleve el culto a Mitra y lo dejen de romper las pelotas. La idea era bajar los impuestos nada más.